Bueno, seguimos entonces con los temas de la materia y hoy vamos a ver un poquito de energía, potencia, valor medio de una señal. Vamos a hablar de función de correlación, vamos a hablar de densidad espectral de potencia y de energía. Vamos a ver qué pasa con los slits y cómo sería el cálculo de esas magnitudes a la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo o el desplazamiento. Vamos a ver algo que es muy fácil pero muy conflictivo y muchas veces es una herramienta útil que no se utiliza o se utiliza mal. Eh, el tema de utilizar los dB. Y por último, para presentar la clase que sigue, vamos a ver algunos modelos que vamos a utilizar eh, de canal, del canal de comunicaciones. Bueno, para ponernos de acuerdo con la nomenclatura que vamos a utilizar mientras podamos, ¿sí? Mientras podamos, las que más se utilizan en los libros, es cuando hagamos un modelo determinístico de señal, tanto de variable independiente discreta como de variable independiente continua, lo que vamos a utilizar son letras minúsculas para indicar el nombre de la señal. Un modelo determinístico es aquel que ustedes pueden expresar a través de una función cerrada, ¿sí? que van a conocer reemplazando los valores de las variables independientes, por ejemplo en el tiempo o en las muestras, y van a conocer exactamente el valor de la señal para cualquier instante de tiempo o cualquier muestra. Muchas de las señales con que vamos a trabajar en comunicaciones no vamos a poderlas representar o modelarlas determinísticamente, porque nosotros no vamos a conocer exactamente cuál es la función para el ruido que se está sumando en el canal o en el ruido que se produce internamente en el sistema de comunicaciones. O imagínense quién puede escribir la ecuación de la señal de un determinado locutor de una emisora de radio, o lo que ustedes hablan a través de su teléfono celular. Entonces vamos a tener que hacer otro tipo de modelaje para ese tipo de señales, de las cuales vamos a poder conocer algo y no exactamente determinarlas exactamente. ¿Eh? Entonces vamos a comenzar con el modelo determinístico y ustedes deben recordar, todos, lo que es el valor medio, temporal se le dice, para las señales de variable independiente discreta serían las muestras, de una señal dada. Entonces, el valor medio es, siempre les ponía en la clase el ejemplo de hacer el promedio de sus notas, es un promedio aritmético de los valores que toma la señal. Está claro que a mí me interesa el signo, en ese caso. No es lo mismo sumar una muestra que tiene un valor positivo que tiene un valor negativo. Entonces, en ese caso me interesa hacer un promedio de todos los valores que toma la señal. Para el caso de variable independiente discreta, que se marca en ambos con estos corchetes o con el promedio, de esta forma, en los libros más antiguos se toma de esa manera. En variable independiente continua hago una suma, al límite de una suma de Riemann, o sea, la integral, y divido por el intervalo. O sea, integro en el intervalo, divido el largo del intervalo, o sea, acá podría ser de 0 a 2t o lo que ustedes elijan, y después ese intervalo lo hago tender a infinito para que sea el valor medio de toda la señal. Entonces, este tipo de promedios lo puedo hacer en MATLAB
o sumando, o sea, si yo tomo muestras de una señal de variable independiente continua, o si yo genero una señal de variable independiente discreta directamente, sumo todos los valores y muestra a muestra, esto del punto no sería necesario, divido el largo n mayúscula, el largo de las muestras. Ahí estoy haciendo como una aproximación, o lo puedo hacer de esta manera, con la media min de la señal X. Acá tengo una pregunta de cómo se refleja en el dominio de la frecuencia el hecho de que una señal tenga valor medio no nulo. O sea, si una señal tiene valor medio no nulo, ¿sí? Quiere decir que esto me da distinto de cero cualquiera de estos dos promedios. Es algo particular porque no, supónganse, una tensión de continua que vive por siempre, ¿no? Porque yo, si hago acá el promedio, tiene que ser para todo tiempo. Entonces, una tensión de continua que vive por siempre, por ejemplo. Bueno, es indudable que la integral de Fourier en ese caso no existe, ¿sí? Diverge, pero ustedes se acuerdan que si extendíamos su uso a través de las deltas de Dirac, podía llegar a una expresión, aunque tenga que hacer uso de esas distribuciones. Entonces, está claro que si el valor medio no es nulo, yo voy a tener una delta de Dirac igual al valor medio dado. ¿En qué frecuencia? Y bueno, para generar algo que es un valor constante, yo necesito, según me dice Fourier, que él me dice qué exponencial de qué frecuencia pongo en juego, bueno, va a ser la de frecuencia cero. Entonces voy a tener que tener una delta de Dirac cuyo área es igual al valor medio de la señal. Entonces, seguro, si yo tengo una delta de Dirac en frecuencia igual a cero, el valor medio va a ser igual al área de esa delta. Si no hay una delta de Dirac, el valor medio va a ser cero, por más que la transformada de Fourier en cero sea distinta de cero. Yo tengo que tener una delta de Dirac para que la señal tenga valor medio no nulo. Bueno, seguimos. ¿Cómo definíamos energía? Y bueno, las señales de energía de variable independiente discreta o continua, para ambas, o existe esta suma, no diverge, o existe esta integral. ¿Sí? En MATLAB la puedo calcular directamente sumando todas las muestras, muestra a muestra, ¿no? del vector o de la matriz, muestra a muestra al cuadrado. En este caso de un vector. Y si hacemos este ejemplito de este triangulito, bueno, donde tengo un triangulito donde vale 1, 2, 3, 4, 5, y bajo después, puse potencia, y acá es un error, la energía es 85. Cuidado que esto es energía. Si la señal tiene valor medio no nulo, ¿puede ser una señal de energía? Y imagínense tener un valor de continua que vive en el tiempo desde menos infinito a infinito. ¿Cuánta energía pongo en juego? Supónganse que ustedes tienen que tener una batería desde menos infinito a infinito con 5 volts. La energía que ponen en juego, si ustedes tuvieran que pagar por ella, es infinita. Por lo tanto, esa integral, por ejemplo, para variable independiente continua, va a diverger. Por lo tanto, la energía no puede ser una señal de energía si tengo valor medio no nulo. Puede ser que el promedio de energía me dé un valor, tienda a un valor constante, por lo cual va a ser una señal de potencia, que es lo que sigue, ¿no? Entonces, si la promedio en el tiempo, que otra vez hago este valor, sería el valor medio de la potencia instantánea. ¿Sí? Entonces,
si esta integral, si este límite existe y todo esto converge, mi señal es de potencia. La puedo calcular de esta manera. Fíjense que acá cambié los límites de la suma o de la integral, ¿sí? Entonces ya no depende del tiempo y podría usar el teorema de Parseval acá también. Esto que está acá es la integral, converge a la energía de la señal pero truncada. Cuando pongamos x de t de esta manera, es x, la señal truncada al intervalo temporal desde menos t hasta t, cualquiera. Entonces, esta es la energía de la señal truncada. Y lo que me da es el valor de la potencia media normalizada. Ahora vamos a ver por qué. Pero potencia media, ya saben que media, esto que está en azul, tiene que ver con que está un promedio temporal. O sea que no tengo dudas de que es una potencia media. Y normalizada tiene que ver con que, supónganse que X es una señal de tensión, cuyas unidades son volt. Acá me daría volt cuadrado. Entonces, yo estoy acostumbrado a que la potencia la mido en watt. Es porque la estoy normalizando con el valor de resistencia. Después vamos a ver cómo desnormalizarlo. Pero yo puedo calcular de esta manera la potencia media normalizada. Y es muy fácil trabajar con potencias medias normalizadas, hacer todas las cuentas y después desnormalizar. Y acá tienen cómo calcularlo en MATLAB para cualquier tipo de señal. ¿Y qué características tiene el contenido en frecuencia de una señal de potencia? Bueno, una señal de potencia, por ejemplo, lo vimos con las señales que no tienen valor medio nulo, la integral de Fourier diverge. Por lo tanto, seguro voy a tener que tener deltas de Dirac en el espectro. Otro ejemplo es una señal sinusoidal de una dada frecuencia. Bueno, yo voy a tener una onda periódica que vive desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Voy a tener deltas de Dirac en el espectro. Y una onda cuadrada, en general las señales periódicas que tienen espectro de línea, se dice, bueno, justamente tienen deltas en el espectro, en el contenido en frecuencia. Entonces, para señales periódicas, solamente para el caso periódico, ¿no? donde supónganse que la señal I es periódica de periodo t, quiere decir que yo puedo escribir de esta manera para todo t, ¿sí? Yo podía representar a las señales periódicas por su serie de Fourier. Es lo primero que uno vio. Entonces, así como para los colores, ¿sí? Si yo tuviese los colores primarios, si yo quiero formar un color a partir de ellos, tendré que decir cuánto pongo de rojo, cuánto pongo de amarillo y cuánto pongo de azul. Yo acá voy a hacer una descomposición o una composición a partir de mis funciones de base, que son las exponenciales complejas de frecuencia k sobre t. ¿Cuántas de ellas diferentes tengo? En los colores yo tenía 3 diferentes primarios: rojo, amarillo y azul. En cambio acá yo tengo, bueno, la frecuencia cuando k vale 0, cuando k vale 1, 1 sobre t, la fundamental, 2 sobre t, 3 sobre t y así. Y también para las frecuencias negativas, que es un modelo. Entonces, los C sub k, que son los coeficientes que se calculan de esta manera, ¿sí? Era 1 sobre el periodo, la transformada de Fourier de un periodo evaluada en las frecuencias k sobre t. O sea que voy a tener solamente contenido en las frecuencias armónicas. En 0, que es si tiene valor medio distinto de 0, y en las frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental. 1 sobre t, 2 sobre t, 3 sobre t y así. ¿Está bien? Entonces,
yo le voy a tener que decir, estos coeficientes me dicen cuánto le pongo de cada una de esas exponenciales complejas. Eso es lo que dice Fourier. Entonces, si yo quiero calcular para este tipo de señales periódicas la potencia, y bueno, yo sé que la potencia es el promedio temporal de la potencia instantánea. Pero la potencia instantánea la puedo escribir, como es el módulo al cuadrado de la señal, como la señal por la señal conjugada, ¿sí? Si fuese compleja. Pero las dos las puedo expresar en serie de Fourier. Entonces, como tengo una multiplicación, las dos las voy a expresar en serie de Fourier, pero con diferentes índices de suma. Entonces, voy a tener I de t, que ya lo había escrito, y la I de t, pero escrito con el índice de suma L. Sumo infinitas exponenciales complejas porque tengo infinitas exponenciales complejas diferentes. Entonces tengo que saber cuánto le pongo de cada una. Agrupo las dos sumatorias, los dos coeficientes que me quedaron, y lo único que depende de t, dado que tengo que hacer el promedio temporal, es esta exponencial compleja. Que esta exponencial compleja, acuérdense que Euler les decía que es el coseno del argumento, ¿sí?, más j seno el argumento. Entonces, en realidad, si hacen el valor medio temporal de eso, es 0 más j0, 0. O sea que siempre les da 0, salvo que lo que ustedes están promediando les llegue a dar un número distinto de 0. El promedio, ¿no?, les dé distinto de 0. Por ejemplo, una constante. Si k es igual a L, dado que k son los índices y L son los índices de la suma, pertenecen a los enteros, si k es igual a L, esto me da 0 y a la 0 me da 1. Promedio temporal me da 1. Entonces, cuando k es igual a L, este promedio me da distinto de 0. O sea que de los k por L términos que yo voy a tener de estas sumatorias, solamente van a sobrevivir los que k y L son iguales. Entonces, dejo una sola suma, en k o en L, en este caso la dejamos en k, y C sub k por C sub k conjugado me va a dar el módulo de los C sub k al cuadrado. Quiere decir que para calcular la potencia de la señal I periódica tengo que hacer la suma de todos los coeficientes módulo al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse la salida de un generador de RF que piden en el ATEI. Ustedes es exactamente ese el que tienen. Y supónganse que lo setean en una dada frecuencia FP y lo encienden. Lo encienden y va a encender con una dada fase inicial. Entonces van a tener esta señal a la salida. Van a tener una dada amplitud por la señal sinusoidal de frecuencia FP y la fase inicial que ustedes pusieron. Y esta señal es una señal de tensión. El periodo de la señal, van a hacer un modelo de la señal como periódica. El periodo de la señal es la inversa de la frecuencia. Entonces ya saben calcular la potencia media. Normalizada es la suma de los coeficientes al cuadrado. Entonces, la señal sinusoidal pueden representarla por dos coeficientes. Por supuesto van a estar cuando k valga 1 y menos 1, porque solamente puedo tener potencia de la señal en las frecuencias armónicas. En este caso solamente una señal sinusoidal la puedo expresar por dos exponenciales complejas de frecuencia 1 sobre fp y menos 1 sobre ff, si quieren. Entonces el coeficiente c sub 1 y c de menos 1. Y ambos valen la amplitud de la señal sinusoidal sobre 2. Ustedes ya lo deben haber calculado 1000 veces. Entonces la potencia de una señal sinusoidal, ¿qué potencia? La potencia media normalizada va a ser a cuadrado sobre 2. Si la señal era de tensión, la potencia media normalizada me queda en vol cuadrado. Bueno, pero si este generador, si ustedes lo miran bien, el conector, tiene la salida de RF, dice 50 ohm.
Es muy importante en RF el tema de conocer la impedancia o en este caso la resistencia de salida, y para saber qué le tengo que poner a la salida, presentar a la salida como circuito o impedancia que yo le pongo. Entonces, mi generador va a estar representado por esto, un generador ideal con una resistencia interna de 50 ohm, y si yo quiero transferir la máxima potencia a la salida, que además es lo que va a hacer que cumpla, que lo que yo estoy viendo en el display sea lo correcto, si no, no es lo mismo lo que yo estoy teniendo en la resistencia de carga comparado con lo que me dice el display. No, nunca les va a dar, jueguen con eso y van a ver. Bueno, si yo pongo una resistencia igual a la resistencia interna, bueno, yo quiero ver qué potencia se disipa en estos 50 ohm. Bueno, si yo quiero ver en los 50 ohm, yo tendré que desnormalizar este valor de potencia, por lo cual tengo que dividirlo por 50 ohm. Así que la potencia en watt va a ser la potencia media desnormalizada, o la potencia media, va a ser A cuadrado sobre 2R. Si R son los 50 ohm, como en este caso, si divido me da en watt, y si quiero conocer el valor de amplitud de tensión que estoy poniendo ahí, bueno, simplemente despejar la raíz cuadrada de 100 por la potencia de la señal en watt. ¿Por qué el valor de la potencia Px, ¿sí?, no es función de la fase inicial? Bueno, pensando la fase inicial como un corrimiento temporal, o sea, si yo hago θ, que es un valor constante de mi fase, lo divido por 2πf, o sea, yo lo divido por este valor, yo voy a obtener el valor del retardo de la señal sinusoidal. Entonces, es un retardo temporal. Si yo conecto ahora o conecto 10 horas después, ¿hay diferencia de la potencia que voy a poner en juego? No. O sea que está bien que la potencia de la señal no sea función de la fase. O sea, tengan en cuenta eso. Potencia con retardos temporales, no tiene que ver. Si yo quiero comparar dos señales, si quiero saber su parecido, bueno, nosotros somos ingenieros y tenemos que dar un valor que me represente ese parecido. Entonces, lo que haría es multiplicar instante a instante los valores que toma cada una de las señales e integrarlo. Y a mí me interesa conocer el parecido con las dos señales y también si corro una respecto de la otra. Porque puede ser que no sean parecidas, pero cuando tengan un mayor parecido, si yo las desplazo una respecto de la otra. Entonces, en este caso, voy a desplazar la señal X y voy a dejar la señal Y, pero solamente la voy a conjugar. Entonces, para señales de energía, mi definición es esta integral. Si X e Y son señales de energía, esta integral va a converger. Si tuviese que trabajar con señales de potencia, bueno, tengo que sacar el promedio de este integrando, el promedio temporal, con lo cual tengo que hacer este límite otra vez exactamente lo mismo que el valor medio. Entonces, para señales de potencia, la definición de intercorrelación es esta. Es una función que se utiliza mucho, es una operación que se utiliza mucho en comunicaciones y en procesamiento de señales. Y si yo quiero comparar a una señal con ella misma, desplazada, bueno, voy a trabajar con la señal de autocorrelación. Tiene la misma definición y tiene una particularidad. Fíjense que si yo no la desplazo, comparo
ella con ella misma, o sea, cuando tau es igual a 0, que es la variable independiente de salida, fíjense que acá me quedaría x de t por x conjugado de t, es la integral del módulo al cuadrado de x de t, que me coincide con la energía de la señal. Mientras que si tengo x señal de potencia, bueno, si la evalúo en tau igual a 0, o sea, si no corro la señal, si no la desplazo, el valor en 0 me da la potencia. Insisto que para señales de potencia tengo que hacer el promedio temporal de este producto. ¿Cómo la calcularía por definición? Bueno, por definición acá tengo x de t, que es la más tau, que es la que yo voy a ir desplazando, porque yo quiero saber para tau desde menos infinito a infinito. Ese va a ser mi resultado. Entonces, primero, si fuese la señal compleja, la tengo que conjugar. Esta es la roja. Supónganse que la señal que voy a trabajar es una señal real, en este caso, un cajoncito de ancho 2 y de amplitud A, es el que está dibujado acá, y ese mismo cajoncito lo desplazo tau segundos. Si fuese en el tiempo, lo retraso. Bueno, lo retraso tau segundos. Esto es en el eje temporal, en t. Bueno, pero el punto medio del cajoncito, cuando t igual a 0 para este rojo, es cuando la variable independiente t vale 0. Bueno, para este cajoncito el punto medio es cuando la variable t más tau vale 0. Entonces, ¿cuánto vale t en ese caso? Bueno, menos tau. Y ahora yo quiero para tau desde menos infinito a infinito. O sea, si tau vale menos infinito, voy a más infinito y lo desplazo hacia menos infinito y voy dibujando la curva así. Entonces, este es el valor de la autocorrelación determinística de la señal X. Fíjense que yo también puedo calcularlo utilizando la convolución. Si hago un cambio de variable, llamo lambda t más tau, bueno, acá voy a reemplazar directamente x de lambda, y después acá me va a quedar lambda menos tau, ¿sí? Lambda menos tau. Bueno, pero multiplico por menos 1, me queda tau menos lambda, entonces esto lo podría escribir como una convolución. ¿Qué voy a convolucionar? Bueno, la señal X, la segunda está conjugada, pero también está reflejada porque tengo este menos acá. Entonces, de esta manera vamos a escribir la señal conjugada y reflejada. Entonces, la puedo pensar como una convolución, que acuérdense que para resolverla yo reflejaba una. Bueno, ahora la reflejo otra vez, por lo tanto no debería reflejarla. Y además, si fuese compleja, conjugarla. De esa manera. Fíjense que el parecido entre estas dos señales, que es la misma, ocurre cuando tau vale 0. O sea, cuando este cajoncito verde pisa el cajoncito rojo, cuando no están desplazadas entre sí. ¿Está bien? Y a medida que se alejan, tau se hace más grande en valor absoluto, bueno, el parecido va disminuyendo. ¿Qué propiedades tiene la función de autocorrelación? Bueno, la definición la tenemos ahí. Todo esto ustedes seguramente lo van a resolver, seguramente no, seguro lo van a resolver en el trabajo práctico. Es muy fácil a partir de esta definición de función de autocorrelación demostrar cada una de las propiedades. Bueno, un poco lo vimos recién. Si evaluamos la autocorrelación en 0, y las señales de energía, como estoy usando esta definición, X tiene que ser de energía, si la evalúo en 0 me da la energía. Después, cualquier función de autocorrelación tiene un máximo en 0.
puede ser el máximo absoluto o puede ser un máximo que se vuelva a repetir, por ejemplo, para señales periódicas. Haciendo un cambio de variables también es muy fácil demostrar que esta función de autocorrelación tiene simetría hermítica. O sea que la función de autocorrelación, si yo reflejo y conjugo, me da la misma. Tener simetría hermítica implica que si la señal X es real, la función de autocorrelación es par. Justo el caso que habíamos visto del cajón, ¿no? Me daba una función de autocorrelación que era un triangulito y era par. Y si no, va a aparecer el complejo conjugado. También se puede demostrar que si yo hago tender la separación entre dos señales a infinito, el tau a más o a menos infinito, eso tiende al valor medio de la señal al cuadrado. Está claro que si la señal tiene valor medio no nulo, el parecido, después que pasa todo lo que varíe de la señal, va a tender al valor medio al cuadrado. Otra propiedad es que la transformada de Fourier de esa función de autocorrelación me da siempre positiva o cero. Mayor o igual que cero. Ya vamos a ver por qué. Y si x de t es periódica, de periodo t0, en t, entonces la función de autocorrelación es periódica de periodo t0 en tau. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, dijimos que esta función de autocorrelación calcula el parecido entre la señal. Y si yo desplazo la señal en un periodo, vuelvo a tener el máximo de parecido. Lo mismo que si no lo hubiera desplazado. Por lo tanto, vuelve a aparecer el máximo de autocorrelación. Entonces está claro que desplazo 1, 2, 3, 4, 5 periodos, me va a dar exactamente el mismo valor. A partir de la definición de función de autocorrelación y del cálculo de la energía de una señal de energía, si utilizamos el teorema de Parseval, sabemos que podemos calcular la energía en cualquiera de los dos dominios. Bueno, fíjense que del lado izquierdo de esta igualdad tenemos la energía y del lado derecho también tenemos la energía. Y fíjense qué sería esto. Si yo integro, qué sé yo, la densidad superficial de carga en toda la superficie, ¿qué me da? La carga. Si yo integro la densidad lineal de masa en toda la línea, me da la masa. Yo acá estoy integrando algo que está integrando el módulo al cuadrado del contenido en frecuencia de la señal X en todo el espectro y me da la energía. Entonces, esta magnitud, esta función en frecuencia, me queda la densidad espectral de energía. ¿Y qué me dice? Bueno, justamente para una señal de energía, cómo se distribuye la energía a lo largo del espectro. Si la integro en todo el espectro, obtengo la energía. Lo mismo para señales de potencia. Si yo trunco la señal entre menos t y t, temporalmente, puedo llevar los límites de la integral a más menos infinito. Bueno, acá esta señal x truncada es de energía. Ahora puedo aplicar el teorema de Parseval y ya que voy a tener la transformada de Fourier de la señal truncada, la puse como x superíndice t, para que no se confundan que en la frecuencia no queda truncada, ¿no? Eso aparte por las propiedades de la transformada de Fourier. Como
la variable de integración es la frecuencia, bueno, puedo ingresar el límite y otra vez estoy integrando en todo el espectro este límite y obtengo la potencia. Quiere decir que esa función en f me queda la densidad espectral de potencia. ¿Y qué me dice la densidad espectral de potencia? Bueno, justamente cómo se distribuye la potencia de la señal en todo el espectro. Vamos a ver, porque aquí muchas veces uno confunde, porque para el caso determinístico no es tan utilizado, sí, para el modelo aleatorio. ¿Qué diferencias hay entre la transformada de Fourier o la TFTD para el caso discreto, la densidad espectral de energía o la densidad espectral de potencia? Entonces vamos a verlo para el caso de una señal de potencia, como el escalón unitario, no, de amplitud A, no unitario. ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes deben recordar, lo hacían utilizando la función signo, el contenido en frecuencia de la señal A por UDT. Tienen el término correspondiente a la delta de Dirac en 0 porque la señal A por UDT tiene valor medio igual a un medio de A. Bueno, justamente el área de la delta de Dirac es el valor medio, ¿sí?, de la señal. La mitad del tiempo está con amplitud A y la otra mitad en 0. Bueno, y este término tiene que ver con que la señal casi siempre, salvo en un instante, permanece constante. Pero no es en ese instante, en t igual a 0, varía de amplitud desde 0 hasta la amplitud A. Bueno, para hacer ese cambio abrupto, yo necesito componentes de frecuencia altísima para generar esto, imagínense. Bueno, entonces el contenido para frecuencias altas, esto se va a 0 en infinito, está marcado. Quiere decir que la transformada de Fourier, contenido en frecuencia, me dice qué exponenciales de qué frecuencia pongo en juego para generar esta señal. ¿Sí? No hace ningún tipo de promedios. No importa cuánto tiempo dura cierta característica de la señal. Por ejemplo, ustedes podrían tener una ópera donde una persona, un bajo, canta con componentes en frecuencias muy bajas, ¿sí?, una persona con un volumen torácico grande, canta 3 horas y media con ese contenido en frecuencia. Y solamente 10 segundos canta una soprano con una voz muy aguda, con componentes de frecuencia muy alta, ¿sí?, dentro del rango de la voz. Bueno, si uno hace la transformada de Fourier de la grabación de ese concierto, va a tener componentes dentro de las que tenía la voz del bajo, y también, por más que haya cantado muy poquito tiempo, componentes de la señal de la soprano, componentes de frecuencias altas. Bueno, si hacemos la transformada, si calculamos la densidad espectral de potencia utilizando la definición, ¿sí?, acá está la densidad espectral de potencia, es una señal de potencia, tengo que hacer el límite de la transformada de Fourier de la señal truncada en el tiempo, entre menos t y t, y hacer el límite con ese t, ese intervalo de tiempo, tendiendo a infinito para hacerlo para todo t. ¿No? Entonces, si yo lo trunco a la señal escalón entre menos t y t, obtengo esta señal A por el cajoncito, porque el cajoncito quedó solamente para los tiempos positivos,
está corrido en t sobre 2, este es el centro, y tiene una duración de t, por eso dividido por t. Hago la transformada de Fourier módulo al cuadrado, que sería hacer la transformada de Fourier de esto por la transformada de Fourier conjugada. Entonces me va a quedar a por t al cuadrado por el sinc, la función sinc, de t por f. Si saco ahora el límite con t tendiendo a infinito, la amplitud de este sinc a por t se va a infinito y este sinc corta en las frecuencias igual a múltiplos de 1 sobre t, ¿no? Cuando yo haga el límite con t tendiendo a infinito, 1 sobre t, 2 sobre t van a 0. Entonces todos los lóbulos de ese sinc se juntan en frecuencia 0. Entonces esto sería igual, entre comillas, a una delta. Tengo que aparece una división de t, ahí lo tienen en el trabajo práctico. Y finalmente lo que me da es la delta con área igual al valor medio de la señal. Fíjense que me desapareció este término de la transformada de Fourier, pero este término estaba referido a este salto abrupto, este cambio abrupto, que dura nada, es un cambio instantáneo de la señal. Pongo en juego componentes de frecuencia infinita, pero dura nada. Y como vimos que la función de autocorrelación y la densidad espectral de potencia hay promedios temporales metidos en el medio, quiere decir que este término, al durar nada, se va. Bueno, esto para que vean un ejemplo de hacer una vez, aunque sea, calcular la densidad espectral de potencia por definición. Una relación muy utilizada es la relación de Wiener-Khinchin. Wiener es un científico norteamericano y Khinchin ruso, que trabajaron sobre esta relación. Wiener lo hizo para las señales, el modelo de señal determinístico, y Khinchin para procesos. Y lo que uno encuentra es una relación entre la densidad espectral de potencia o energía y la función de autocorrelación, con la definición que corresponda a señales de energía o señales de potencia. Bueno, vamos a hacerlo para el caso de señales de potencia. Si yo definía la densidad espectral de energía de la señal X de esta manera, ¿sí? Y como esta era la transformada de Fourier de la señal truncada en el tiempo, módulo al cuadrado, ¿sí? O sea, la densidad espectral de energía de la señal truncada, podría escribirla, esta transformada, por definición. Y como es módulo al cuadrado, hago la transformada por definición por la transformada por definición, pero conjugada. Entonces, conjugo todo el integrando. Entonces tengo esta expresión acá. Como tengo una multiplicación de dos integrales, voy a variar, para que no confundirme, voy a cambiar la variable de integración. Después agrupo todo. La exponencial me queda en función de la resta, la diferencia entre las variables de integración, y luego hago un cambio de variable. Yo sé que si alfa y beta varían entre menos t y t, sé que las nuevas variables de integración van a variar entre menos 2t y t, y menos 2t, perdón, y entre menos t y t. Eso haciendo tomando todos los posibles valores para alfa y beta. Entonces vuelvo a escribir la densidad espectral de energía, pero ahora dándole los valores, modificando los valores de alfa y de beta por el cambio de variables. Y, por supuesto, tengo que establecer los nuevos límites de integración, que son estos, y tengo que tomar el límite. Entonces,
me quedó de esta manera. Cuando tomo el límite, esta integral va a ir desde menos infinito a 0. Y la integral interior, fíjense que me queda el promedio temporal de este integrando, x de t más tau, x conjugado de t. Y ese promedio temporal era la función de autocorrelación. Entonces, fíjense, yo voy a tener que hacer, cuando reemplace, la integral entre menos infinito y t de la función de autocorrelación de la señal de potencia x. Y entre 0 e infinito de la función de autocorrelación también, de la señal x. Entonces, la densidad espectral de potencia, que me dice cómo se distribuye la potencia en el espectro, es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Una función que mide el parecido de la señal consigo misma y con sus versiones corridas en el tiempo, me da la información de cómo se distribuye la potencia en el espectro. Eso es lo que encontraron. Bueno, si ahora ingresamos una señal de potencia o energía a un sistema lineal invariante en el tiempo, un sistema lineal porque puede representarse por una ecuación lineal invariante en el tiempo, porque esa ecuación diferencial lineal tiene coeficientes constantes. Entonces, puedo representarlo por su respuesta impulsional o su transformada de Fourier, que es la respuesta en frecuencia del sistema, para obtener a la salida la señal I. Bueno, ya sabemos que la señal I es la convolución entre la entrada y la respuesta impulsional. Puede muy fácilmente demostrarse que el valor medio de la señal I a la salida es el valor medio temporal a la entrada por la ganancia en continua. Eso es muy fácil de demostrar, tienen en la práctica. Luego, la autocorrelación de la señal de salida la puedo escribir como la autocorrelación de la señal de entrada, eso utilizando la definición de función de autocorrelación, convolución, la respuesta impulsional, convolución, la respuesta impulsional, pero conjugada y reflejada. Esto es lo mismo que poner la función de autocorrelación, convolución, la función de autocorrelación, pero del sistema. Esta autocorrelación de la señal de entrada va a ser la definición según sea x de energía o de potencia. Y esta, como el sistema es estable, va a ser la definición de energía. Luego, la densidad espectral de energía o de potencia de la señal de salida va a ser la densidad espectral de energía o de potencia de la señal de entrada, transformando la respuesta impulsional, me queda la respuesta en frecuencia, y la respuesta impulsional conjugada y reflejada voy a reflejar en frecuencia por el conjugado una vez y por la reflexión temporal otra vez, por lo tanto me queda en F y el conjugado me da el conjugado. Entonces, esto es el módulo al cuadrado de la respuesta en frecuencia. Finalmente, la densidad espectral de potencia de la señal de salida es la de la entrada por el módulo al cuadrado de la respuesta en frecuencia. Fíjense que esto da una especie de ganancia en potencia. Para cada frecuencia es una ganancia en potencia. Es una respuesta en potencia, sería esta, en función de la frecuencia. Que es muy sencillo y que es una herramienta muy útil si uno lo utiliza, y que muchas veces se los complica, ustedes vemos en la resolución de los exámenes, es utilizar los dB, los dBm, los dBwatt. Muchas veces confunden qué es lo que están haciendo. Entonces, la definición de x expresado en dB es simplemente aplicar 10 por el logaritmo decimal de x en veces. Si yo digo en veces, no tengo dimensión, es adimensional. Bueno, estos dB
lo único que indican es que yo estoy utilizando esta fórmula. Fíjense, acá tengo x en el gráfico de 0 a 90.000 en los reales y la salida de esa función va desde menos 20 a 50. Entonces es como que estoy comprimiendo los valores. Eso porque yo en el transmisor, en un sistema de comunicaciones, manejo potencias altas comparadas con las potencias que tengo a la entrada del receptor. Entonces tengo un rango dinámico muy grande. Y si yo tuviera que trabajar con todos esos números muy grandes y muy chicos, es muy fácil cometer errores. Y otra de las cosas que suceden es que yo voy a tener cascada de sistemas, multiplicaciones, divisiones, y todas esas operaciones, al aplicar la función logaritmo, pasan a ser sumas y restas. Entonces los cálculos son mucho más sencillos de hacer. Entonces, lo que tienen que recordar es que dB lo único que dice es que yo estoy aplicando esta transformación, esta función a x para expresar el valor en decibeles. Esto es adimensional. Ahora, para cualquier magnitud que ya tiene una unidad, por ejemplo, si la potencia está expresada en watt, la potencia expresada en dB watt, dB me dice que tengo que usar la misma fórmula. ¿Pero de qué? Como esto ya sí tiene, tiene una dada, es una magnitud con una unidad dada, es P en watt, bueno, tendré la salida será en dB watt. Lo mismo si lo hago en miliwatt, nada más que no se pone dB miliwatt, sino dBm, es algo muy utilizado. La potencia en dBm tiene dimensión, es 10 logaritmo decimal de la potencia en miliwatt. Pero entonces, si yo sé que la potencia en miliwatt es la potencia en watt multiplicada por 1000, la potencia en dBm es la potencia en dB watt, 10 logaritmos de esto, más 10 logaritmos de esto, de 1000, pero 1000 no tiene dimensión, bueno, es 30 decibeles. Fíjense, un receptor que tiene una sensibilidad de menos 130 dBm implica que funciona correctamente cumpliendo todos los requerimientos para una potencia recibida de 10 a la menos 13 miliwatt, o sea, 100 femtowatt. Y eso es algo que para los receptores que están ubicados en los satélites de órbita baja es común de obtener. Fíjense que hay transmisores en tierra de radio de broadcasting en los kilowatts, y acá estamos hablando de femtowatt. Si dejáramos en la escala lineal de los watts, manejaríamos magnitudes muy grandes y muy chicas. Y si lo hacemos con dB, aplicando la definición, es mucho más sencillo y más entendible. Fíjense qué pasa cuando tienen cascadas de sistemas, ¿sí? El transmisor emite a una potencia del transmisor, y después tengo una ganancia de potencia G1, una ganancia de potencia G2, que es 1 sobre la atenuación A2, o sea, puede ser un cable que es un atenuador, una ganancia G3, una ganancia G4, una atenuación A5, ¿sí? Bueno, la potencia recibida a la entrada del receptor va a ser la potencia transmitida por las ganancias dividido las atenuaciones, ¿no? Por todas las ganancias si quieren. Bueno, si ustedes lo calculan en dB, M eso, va a ser la potencia transmitida en dBm. En lugar, el producto se transforma en suma, más la ganancia, esto es adimensional. Bueno, en dB. Más la ganancia 3 en dB, más la ganancia 4 en dB, como
la atenuación es una ganancia menor que 1 y está en el denominador, pasa a una resta, a 2 y a 5 en dB también, porque son adimensionales. Fíjense que esto es mucho más fácil de manejar y los números son mucho más sencillos de hacer y minimiza la probabilidad de tener errores. Una cosa que los confunde quizás es que a mí esto me da en dBm, tengo un dBm acá, pero después sumo dB, ¿no? Entonces es como sumar peras y manzanas, como le decían. No, no se confundan. Fíjense, si lo hacen acá en veces, ustedes aceptan que este resultado, estos adimensional, les queda en miliwatt. Bueno, la salida tiene que ser, si aplico 10 logaritmos de todo este factor, bueno, me tiene que dar en dBm. Bueno, vimos un repaso rápido de señales y sistemas, modelo determinístico de señal. La clase anterior habíamos visto que uno de los componentes del sistema de comunicaciones era el canal. Lo que vamos a usar nosotros acá es o este modelo determinístico, ¿sí?, para el canal, donde tengo una ganancia A para cualquier frecuencia, ¿sí?, y en el canal se suma ruido blanco y gaussiano. La salida va a ser la suma de estos dos términos. Entonces, este tipo de canal se llama AWGN. A por aditivo, W por white, de blanco. La G, claro está que es de gaussiano, Gaussian. Y la N de ruido, noise en inglés. Este es sin limitación de ancho de banda, porque yo cualquier señal que ponga acá va a salir tal cual a la salida. Algo un poquito más general es poner un sistema lineal invariante en el tiempo de tal manera de limitar la banda, por ejemplo. Entonces, o de variar la ganancia para distintas frecuencias. Entonces, un modelo de canal un poquito más real. Siempre en el canal se suma ruido blanco y gaussiano, o sea que sigue siendo un canal AWGN, por sus siglas en inglés. Ahora la salida, la señal recibida en el receptor, va a ser la convolución de la señal que emite el transmisor y la respuesta impulsional de este sistema lineal invariante en el tiempo, más el ruido. Acá le podemos limitar el ancho de banda. Un modelo que no vamos a usar, pero que se usa mucho para algunos sistemas inalámbricos, es utilizar un sistema lineal, pero esta vez variante en el tiempo. También se suma ruido blanco, por lo tanto es AWGN, nada más que varía en el tiempo porque esta respuesta impulsional es variante en el tiempo. Fíjense que ya no tengo una sola respuesta impulsional, sino que va a depender en el momento que yo ingreso el impulso. Entonces, para el caso particular donde la respuesta impulsional variante en el tiempo es una combinación de coeficientes con deltas corridas en distintos tiempos, ¿sí?, dados por estos tau sub k, uno podría decir, bueno, tengo unos coeficientes que son variantes para cada k, entonces acá tengo L diferentes deltas con áreas A sub k, L diferentes. Si hago la convolución, por definición, donde tengo cada delta, voy a tener la misma señal centrada. Entonces, lo que tengo para este tipo y este caso particular de canal inalámbrico con esta respuesta variante en el tiempo es la suma de la misma señal retardada los instantes diferentes con distintos coeficientes. Y esto me puede dar la idea de que yo en el receptor recibo la misma señal que se transmitió
puede ser sin la señal sin retardo o con un retardo tau, y después réplicas de esa señal multiplicadas por estos coeficientes, que pueden ser complejos, ¿sí? Y a distintos tau. O sea que recibo distintos rebotes de la señal en distintas superficies. Eso pasa, por ejemplo, para los canales de celular, sobre todo en indoor. Bueno, el receptor tendrá que ver cómo hace para juntar la energía de todos esos rebotes y sumarlas de manera coherente. Y siempre se suma el ruido blanco y gaussiano. Entonces, en estos tres modelos determinísticos para el canal, vemos que se suma ruido blanco. Este ruido yo no tengo una manera de expresarlo. Entonces tendré que ver, que lo vamos a ver la clase que sigue, un modelo aleatorio para la señal para poder representar este ruido y ver qué podemos saber de este ruido. Entonces, el modelo de ruido blanco es un modelo ideal que lo vamos a desarrollar la clase que viene. Como siempre, si tienen preguntas, en el foro de Moodle, y ya el jueves que viene vamos a dar nuestra primer clase de práctica, así que van a tener la práctica y van a poder preguntar todo lo que quieran. Muchas gracias, nos vemos la próxima.